El teniente coronel Valenzuela. Tit-Siatsa, el espíritu de compañerismo. Si hace poco hacíamos un comentario sobre el comandante Fontanes, primer jefe caído de la Legión, hoy, aprovechando que hace escasos días fue el aniversario de la gloriosa, heroica y famosa acción de Tit-Siatsa, vamos a recordar al que fue segundo jefe del tercio de extranjeros y el primero que cayó en combate. Como hemos dicho, hoy vamos a tratar la figura del teniente coronel Valenzuela. Una vez más, volvemos la vista hacia los primeros años de la Legión, de ese tercio de extranjeros que en esos años supo forjar el temperamento, la idiosincrasia y la leyenda que lo acompañan hasta nuestros días. Como hemos visto en otros comentarios, pronto empezó la Legión a teñir su bandera con la gloriosa sangre de sus legionarios. Pero fue un 5 de junio de 1923, en la zona del Arache, en el collado de Tit-Siatsa, en la posición de Tafersit, donde el tercio ofrendó a la patria la vida de su mejor legionario, el segundo jefe de su historia, el teniente coronel don Rafael de Valenzuela y Urzaiz. Valenzuela había nacido en el año 1881 en Zaragoza. Ingresó en la Academia de Infantería, situada por entonces en el Alcázar toledano, antes de cumplir los 16 años, para ser promovido en un solo año al empleo de segundo subteniente. Esto fue debido a la implantación de cursos reducidos ante la necesidad de oficiales subalternos que trajo las guerras del 98. Fue Valenzuela un hombre culto, que dominaba varias lenguas como el inglés, francés, alemán, latín y griego, y perteneció a la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza. Tras varios destinos y ascender por antigüedad en 1903 a teniente y en 1909 a capitán, será su llegada a Marruecos la que le marcará y lo convertirá en el gran militar que fue. Obtuvo el ascenso a comandante por méritos de guerra en 1903, además de la Cruz de María Cristina, la del Mérito Militar con distintivo rojo y la Medalla Militar de Marruecos. Ascendió a teniente coronel en 1919. Tras el desastre de Anual, decide volver a África y se pone al mando de 2 batallones de infantería con los que ayuda a retomar parte del territorio perdido tras aquellas tristes jornadas del verano de 1921. En septiembre de 1922 se encarga de la creación del Grupo de Regulares Indígenas número 5, el de Alucemas. No disfrutará mucho del mando de esta unidad, pues el 30 de noviembre del mismo año recibe el mando del tercio de extranjeros, del cual su fundador, el teniente coronel Millán Astray, había cesado por motivos políticos, fruto de su enfrentamiento con las juntas militares. Se presentó ante sus nuevos hombres a través de una orden general del tercio de extranjeros, para ganarse, ya desde el principio, el cariño y la admiración de aquellos aguerridos hombres maltratados por la fortuna. Tan solo 6 meses después de tomar el mando del tercio, Valenzuela escribió su página más gloriosa hasta el momento. Cerca del poblado de Tafersit existía una posición defensiva en el puerto de Tit-Siatsa. A finales de mayo, los rifeños inician un asedio de la posición que con el paso de los días se vuelve cada vez más crudo. Sus defensores, pertenecientes al Regimiento de Infantería Isabel la Católica, número 54, hoy número 29 y perteneciente a la Brilat, con guarnición en Pontevedra, y a los que se conoció como los héroes de Tit-Siatsa, se encuentran en el límite de sus fuerzas. Lo escarpado del terreno hace prácticamente imposible la llegada de convoyes que puedan reforzar la posición. El alto mando decide crear una columna que vaya en su ayuda, bajo el mando del coronel Gómez Morato. Dentro de esta columna estarán las fuerzas legionarias,
formadas por la primera, segunda y cuarta bandera, con el propio jefe del tercio, Valenzuela, al frente de todas ellas. Es el 4 de junio de 1923, un día antes de la acción, cuando Valenzuela motiva a sus hombres con un discurso que ha pasado a la historia y con una última sentencia que está escrita en la eternidad y hoy es uno de los lemas más sagrados de la Legión. Caballeros legionarios, mañana salvaremos a nuestros compañeros de Tit-Siats. Mañana entrará el convoy o yo pereceré. Mañana ejecutaremos esta hazaña, porque nuestra raza no ha muerto aún. Valenzuela estaba dispuesto a darlo todo por salvar a aquellos hombres. Sabía que su abrazo con la muerte era casi seguro, y, como buen caballero de la Orden de Santiago, pidió ser confesado antes de aquel decisivo día. En los albores del 5 de junio se inicia el ataque para liberar Tit-Siats. La primera oleada hace retroceder a los rifeños, pero buenos conocedores del terreno se aliarán con este para frenar la ofensiva española en el barranco de Loma Roja. Las bajas son muy numerosas en ambos bandos, pero los rifeños tienen más reserva. Es el momento más crítico de la jornada. El mando empieza a temer verse superado y rememorar un nuevo desastre en aquellas inhóspitas tierras. Es entonces, cuando consciente de lo delicado de la situación, Valenzuela ordena poner toda la carne en el asador. Ordena a su cornetín rasgar el viento con las notas del toque de ataque. Se incorpora sobre la ladera y con el gorrillo y su bastón de mando en la mano izquierda y la pistola en la derecha, se lanza al asalto gritando: «A mí los valientes, ¡viva la Legión!». Al ver esta imagen casi divina, sus hombres, hechizados de mística, no dudan en acompañar a su jefe en esa carrera suicida. Los rifeños no pueden detener esta horda fanática y empiezan a ceder. Pero en su retirada, una ráfaga alcanza a Valenzuela. 7 balas le atraviesan y le quitan la vida en el acto. Ha caído el jefe. Será un gran trofeo para los jarqueños el hacerse con tan preciado cuerpo, pero esos sus legionarios no lo van a permitir. Los primeros en caer son su cornetín y su plana mayor, los más cercanos. Luego los 4 camilleros que fueron a recoger su cuerpo. Cada vez tiene más y más compañeros encima y a sus lados, protegiendo su cuerpo de la profanación. La escena es seguida de cerca por un joven alférez del tercio, Pablo Sendra, que con los 20 hombres que le quedan en su sección se lanza también a proteger los restos del líder. Cuando por fin se pudo rechazar al enemigo de la posición y se rescata el cuerpo de Valenzuela, 40 legionarios yacían a su alrededor, formando una lujosa escolta hacia el más allá del ya inmortal Valenzuela, y cumpliendo con el espíritu de compañerismo, con el sagrado juramento de no abandonar jamás un hombre en el campo hasta perecer todos. La muerte de Valenzuela conmovió al tercio y a toda la sociedad española, dando idea de lo querida que era su persona. Se trasladó su cuerpo inerte hasta su natal Zaragoza, donde recibió sepultura en la Basílica de Nuestra Señora de la Virgen del Pilar, siendo acompañado su féretro desde su llegada a la ciudad hasta la cripta por todo el pueblo maño, algo que solo se hacía cuando morían importantes personalidades de la Iglesia. Algo parecido había sucedido ya por la calle Larios de Málaga, cuando su cuerpo atravesó el estrecho hacia la península y llegó a esta andaluza ciudad, desde la cual, como hemos dicho, fue trasladado hasta su Zaragoza natal. Valenzuela recibió la Medalla Militar Individual a título póstumo. Además, el rey Alfonso XIII le concedió el título nobiliario de Marqués de Valenzuela de Taguarda, por pertenecer Tit-Siatsa a las conocidas como Peñas de Taguarda. Para la operación de Alucemas se creó el 1 de mayo de 1925 la 7ª bandera de la Legión,
que poco tiempo después participó en la acción. A esta bandera se le dio el nombre de Valenzuela, siendo su escudo la Cruz de Santiago, de cuya orden militar fue miembro Valenzuela. En la obra La Legión que vive, el coronel Mateo describió así a este héroe. Valenzuela se volcaba al hablar de ideales nobles y generosos. Cuando se dirigía a sus hombres tremolaba la voz, distendía el gesto, temblaban sus puños y asomaban lágrimas a sus ojos de mirar recto y leal. Y en el campo, en operaciones, al crepitar la fusilería de la horda rebelde, su esbelta y vigorosa figura se agigantaba, y el legionario que era se crecía guiado y transformado en todo su ser. Aún hoy en día le suenan los ecos de aquel discurso que antes hemos señalado. Y cada día, en la base de Viator en Almería, su séptima bandera, esa que lleva su glorioso nombre, grita: nuestra raza no ha muerto aún.